Nosotros entramos al programa de Dreamers and Makers, no entramos por nuestra bonita cara, no, entramos presentando una apuesta de solución a problemáticas en territorio. Y digamos, en ese deseo de yo poder combinar mi liderazgo con el tema de comunicaciones, nosotros logramos crear un colectivo de comunicaciones llamado Ángulos, que lo que busca es contar y narrar los territorios de manera distinta. A mí me interesa mucho el valor público. Yo creo en el valor público como oportunidad para acelerar los procesos que nosotros queremos que funcionen. Yo he venido trabajando en algo llamado, hey, nosotros estamos haciendo que las cosas sucedan. George, qué gusto tenerte en este episodio de este podcast de Dreamers and Makers. No, de verdad, para mí es un placer. Estoy muy emocionado cuando vi que se iniciaron a grabar las historias de los liderazgos emergentes que se están moviendo por toda Colombia. Yo dije, en algún momento quiero estar ahí. ¿Y has visto a varios de tus compañeros? Sí, a ¿Sí? Rafa, a Cristian, que la Cristian. historia de Cristian me encanta. Hay unas Un historias joven maravillosas, rural que como la ha tuya, venido. que vamos a hablar ahora. Sí, total. De verdad, nuestras historias son historias que tienen que ser contadas al mundo. Bueno, aquí estamos hablando entre colegas, porque tú estás metido en el mundo de la comunicación también. Total. Y es lo que te gusta, es lo que te Sí, apasiona. me mueve. La comunicación estratégica me mueve. ¿De dónde nace? A ver, tú naciste en Quibdó, vienes del departamento del Chocó. ¿De dónde viene esa pasión que sientes por la comunicación? Total, así como lo dijiste, yo soy un joven orgullosamente del departamento del Chocó, nacido en esa tierra maravillosa que tiene una vocación de desarrollo bastante bonito, 5 subregiones diversas y cada una con su oportunidad de desarrollarse y principalmente una gente maravillosa que nos ha tocado que resistir en medio de la inclemencia, pero que tenemos un deseo maravilloso de poder seguir para adelante. Entonces, mi tema de comunicación, yo he venido liderando procesos desde el 2015. Entonces, muchos de mis profesores pensaron que yo estudiaba Derecho, que yo, no, defiende los derechos de los estudiantes. Yo fui personero estudiantil. ¿Cuántos años tenías en el 2015? En el 2015 yo estaba como entre los 17, ¿Adolescencia? sí, adolescencia, un Es, es- chamaquito, es esa literal, etapa donde uno está descubriendo un montón de cosas de a uno, qué le gusta, qué le apasiona, un montón de total. actividades. Total, pero me movía algo y era que en el departamento del Chocó había todo por hacer y habían dificultades dentro de las instituciones educativas y habían cosas a las cuales uno podía decir, esto puede cambiar, esto puede ser mejor. Entonces, de ahí nació como el deseo de seguir sirviendo. Iniciamos con un liderazgo estudiantil bastante marcante que nos sirvió a nosotros poder crecer en materia de que nuestro nombre, hay que verlo, es un buen estudiante, George siempre está ahí pendiente de los pelados. Nosotros nos tocó que abrir el colegio y nos tocó que abrir una sede pequeña para, digamos, para la primaria, y en ese momento no había restaurante escolar en ese lugar. Y a los de grado quinto nos tocaba que ir a la sede principal a buscar el restaurante escolar en Valdés, de allá. Era como un trayecto alrededor de unos 10 minutos. Y yo Y recuerdo, mientras ibas y venías. literal, y yo recuerdo mucho de que traíamos como la comida caliente. Y en ese momento el PAE, en su momento el programa de alimentación escolar, la bebida era papula. O Ujú. sea, no es como ahora. Papula es como una fécula que se prepara como con leche, con agua, y era con lo que digamos, a muchos de nosotros nos criaron en territorio. Era como la leche materna, Pues lo pregunto básicamente. porque, digamos, quien vea este podcast o la conversación dirá, yo soy de otra región del país, no tengo ni idea qué es, de qué se Total. trata. Sí, muchos lo conocen como bienestarina, nosotros le decimos mucho como papula. Papula. Es el nombre que se usa. En Total, en el territorio se utiliza, hey, papula, bienestarina, Oye, pero entonces, siempre has tenido también esa vocación de liderazgo. O sea, es algo sí. que te gusta liderar, porque hay personas, digamos, que en estos campos de acción les pasa lo contrario. Se cohíben un poco, no quieren participar de ciertas cosas. Tú tienes ese ADN que te mueve al liderazgo. Sí, yo siento que viene como de mi madre y mi papá. Mi mamá fue mamá y papá para mí. Digo fue porque lastimosamente hace 2 años partió de este plano terrenal de cáncer, que también fue algo que marcó bastante mi liderazgo y marcó algo bastante fuerte para mí. Mi mamá fue docente
Y tú sabes que ser docente en Colombia es un tema de servicio y vocación, No, pero además es donde una labor impresionante, total, impresionante. todos, presidentes, ministros, Todo. policías, todos pasamos por la mano de un docente, Claro, todos. todos. Entonces, mi mamá desde muy pequeño me dio como esa puntada del servicio, al punto de que yo nací en un hogar sin padre. Mi papá lo asesinaron antes que yo naciera, entonces mi mamá siempre fue mi imagen paterna, No, pues pero fue una fue el crianza, núcleo de todos. sí, total, La fue como el madre centro, cabeza de la la familia. génesis, total. ¿Cuántos Y hermanos? hijo único, Hijo único. total, digamos como lo más fuerte, siempre fuimos los dos solitos. Eso marcó mucho para mí en su momento de su partida, pero algo que sí agradezco es que mi mamá desde muy pequeño me hizo independiente, al punto que mi mamá a los descansos del colegio me preparaba crispetas y rosquitas y me decía, véndalas y de ahí saca su descanso. Y eso me hizo ser como muy independiente al punto de que había días donde pasaba con 10.000 pesos en el bolsillo, que en su momento 10.000 pesos era una platiza. Imagínate. Y uno podía comprar uno y gastarle a los compañeros. Entonces, digamos, ese papel de independencia y mi mamá como, hey, hágase autosostenible, que yo en algún momento tal vez no voy a estar, o en algún momento usted va a estar lejos haciendo su camino, porque ella me decía, ustedes no siempre van a estar con nosotros lo que hacemos es abrirle espacio y que ustedes vayan Y creciendo. enseñarles esas cosas que al final es lo que los hijos los vuelve y les forma su carácter, su persona, y los vuelve lo que decía tu madre, no les genera ese grado de dependencia, sino Total. que lo vuelve a uno mucho más independiente desde muy joven. Hay personas que cumplen una determinada edad y les cuesta desprenderse del hogar porque no han adquirido esas habilidades para ser independientes. Literal. Y digamos, desde ahí respondo a tu pregunta y es que el servicio nace de eso que me proyecta mi mamá. Mi Claro. mamá siempre estuvo ahí a la disposición Y de ella, servir y desde la ella me imagino docencia. también, como parte de ese proceso de ser docente, la comunicación ahí también es muy importante. Porque Sí, para uno enseñar tiene que sí, comunicar. total, total. Mi mamá era docente de religión. Entonces Imagínate. ya te puedes imaginar todo ese tema de la ética, el cuidado. Entonces nací en un hogar donde nos inculcaron mucho la creencia en Dios. Y desde ahí partía el servicio. Es un hombre de fe también. Sí, el lugar donde nos congregamos con mi mamá había un grupo de jóvenes y nosotros creamos un proyecto llamado Proyecto Dile No a las Drogas. Y desde ahí nosotros le estábamos apostando a sacar a jóvenes de la drogadicción. ¿Y cómo lo hacíamos? Nosotros teníamos proyectos dentro de la Fuerza Joven Universal. Proyectos como el Proyecto Medios, Proyecto Cultura, Proyecto Deportes. Y lo que hacíamos era como nos encontramos cada 8 días los domingos en el lugar donde funcionaba la iglesia. Había un espacio para los jóvenes. Y nosotros fuimos la primera organización juvenil en Quibdó que organizó competencias de ritmo exótico con más de 200, 300 jóvenes con el objetivo de que ese tiempo que tenían libre lo ocuparan en cosas, en el quehacer. Yo siempre he dominado esas como las habilidades blandas de la juventud, Genial. la cultura, el Además que, deporte. además que algo que vale la pena resaltar es, Colombia es un país muy diverso. Y dependiendo de la región donde uno está, también hay unos retos muy distintos para todo. O sea, hay temas que se comparten, pero también hay realidades que son muy distintas de lo que puede pasar en Chocó, de lo que puede pasar en el Baupés o lo que puede pasar en La Guajira. Entonces, eso también es muy interesante de verlo en el plano personal tuyo, digamos. ¿Cómo llegas tú a Dreamers and Makers? ¿Cómo das ese paso de todo eso que has vivido, y de tu infancia, tu adolescencia, la etapa en la que estás ahora? ¿Cómo llegas tú a este programa? Hay algo muy interesante y es que el departamento del Chocó ha tenido una juventud organizada en muchos procesos, querer que las cosas sucedan. Si bien es cierto, nosotros hicimos parte activa de lo que se llamó estallido social en Colombia, hicimos activamente parte, Año pero nosotros 2000, también. 2021, Sí, total. Cuando el 2021. tema de la reforma tributaria y toda la polarización política que había en Colombia en ese momento. Y nosotros también éramos conscientes que salimos a las calles haciendo unas peticiones. Y cuando nosotros nos convocan a sentarnos a dialogar, lo que hacemos es sentarnos a dialogar porque para eso digamos, para eso salimos a las calles, exigiendo que se cumplieran digamos, unos acuerdos, unas peticiones de las juventudes. Y nosotros nos sentamos a dialogar en lo llamado Pacto Colombia por las Juventudes. Desde ahí venimos conociendo a Juan Arango.
que fue el consejero presidencial para las juventudes. Y luego cuando él anuncia que va a ser el director de una aceleradora de liderazgo llamado Dreamers and Maker, una apuesta, digamos, que lo que quiere es seguir apostándole que los jóvenes sigan teniendo un espacio de crecimiento, yo lo miré como una oportunidad de seguir creciendo. Como su nombre lo dice, es una aceleradora. Vos ya sos un líder, pero nosotros queremos brindarte herramientas para que tu liderazgo vaya a otro nivel. Claro, porque hay momentos en que el liderazgo, como todo en la vida, puede llegar a determinados niveles, pero se puede estancar. Y se necesitan muchas veces herramientas que permitan que ese liderazgo se nutra, crezca y se multiplique. Total, Entonces, y en un territorio como el departamento del Chocó, que es un territorio en donde hay por todo para hacer, donde hay una juventud que hoy por hoy tiene un índice de desempleo bastante alto y ¿cuáles son los que retos más grandes que tienen los jóvenes que tú has analizado en tu departamento? Que tú dices, estos son cosas que puede ser desde lo más básico, puede ser desde educación, servicios públicos, programas sociales. ¿Qué sientes tú que es lo que los jóvenes más necesitan hoy en día en Chocó? yo siento, yo lo puedo denominar en mi top 3. El primero es como seguridad. En el departamento del Chocó nos están matando a las juventudes. Nosotros no, a diario nos quitan vidas de los jóvenes y no se puede normalizar eso porque el joven tiene toda una vida por delante para seguir. Dos, el tema de empleabilidad. Los jóvenes necesitan de una u otra manera llevar recursos a sus casas y tal vez el problema de inseguridad también se debe a la falta de oportunidades en el mismo territorio. Claro, no hay oportunidades de empleo, terminan en organizaciones que pueden ser los vinculan a organizaciones criminales Total. o terminan metidos en tema de violencia. Y nosotros no nos podemos cerrar, Hassan. Colombia hizo un cambio cuando entró el COVID-19. Después del COVID, Colombia era, el mundo era otro mundo. Se incrementó de una u otra manera la carencia, las necesidades, y la gente tenía que buscar digamos, salir que comer. Y con esto no estoy normalizando la violencia y el hurto, no lo estoy Sí, normalizando. pero es un hecho que generó. Exacto, digamos, son como, digamos, daños laterales. Entonces, y tres, el tema de educación. Es un reto estudiar en el departamento del Chocó. Tener acceso a educación. Sí, Y es más, salir de allá también debe ser un reto. exacto. Y a eso voy cuando digo que es un reto porque en estos momentos yo siento que la facilidad de estudio. ¿Por qué digo facilidad? Porque hoy por hoy vos podés estudiar desde la virtualidad, podés estar tranquilo en el territorio y estar estudiando, pero el departamento del Chocó es un departamento que se acaba hasta 5 días sin señal telefónica, sin señal internet. Tenemos una brecha No puedes hacer nada si no hay total, conectividad. total. Ahora, el tema de las vías, la vía Quibdó-Medellín, la vía Quibdó-Pereira, que normalmente cuando no son los hermanos indígenas que la cerraron por falta de cumplimiento a algunas acciones, es un derrumbe, es un deslizamiento O el, porque tenemos, o el mismo tema aéreo, total, no podemos, conectividad. exacto, y cuando se cierran las vías, digamos, terrestres, se incrementan las tres aerolíneas que están Y funcionando en el muchas personas territorio. tampoco entienden que hay muchas zonas del país donde movilizarse no es sencillamente Es montarse un reto. y ir. Hay que usar lancha, hay que Exacto, caminar, hay que exacto. usar trochas. O sea, el acceso es muy difícil. Total, y digamos, algo que agradecemos los chocuanos es en nuestro majestuoso río Atrato, que ha sido como el medio de transporte de vida. El Atrato tiene historia, el Atrato guarda secretos. El Atrato fue el medio de transporte por donde nuestras comunidades tuvieron que salir huyéndole a la violencia y ha sido el medio que hemos utilizado como para salir y poder avanzar en algunos espacios. Entonces, digamos, ese sería mi top 3 de retos que tienen los Y jóvenes hoy son en el o territorio. sea, son grandes retos. O sea, me refiero a niveles de necesidad. O sea, tema de seguridad, tema de empleo y por supuesto lo otro que dices, educación. O sea, cuando tú ves este acelerador, este proceso de acelerador, que has conocido más personas, no solo de tu departamento, sino de otros lugares con Dreamers and Makers, ¿qué te ha impactado? ¿Qué ha sido esas cosas que tú has dicho? Esto realmente en lo que yo hago es una herramienta poderosa de conexión, de hacer, de ver otras cosas de pronto que no habías visto. ¿Cómo ha sido eso? La verdad a mí me han impactado muchas cosas, pero algo que me conecta bastante es el hecho de poder chocar, y cuando digo chocar lo digo de una manera muy positiva, con tantas historias de jóvenes al interior del país. Hoy por hoy yo te puedo decir que tenemos un equipo de aliados, equipos de parceros, equipos de amigos con los cuales hemos, digamos, nos hemos acercado mucho más allá,
pero algo que los Dreamers and Makers saben es que yo soy muy dado a ponerme feliz de la representación de los jóvenes del Pacífico colombiano dentro del programa, porque conectamos con mucho, Buenaventura, Tumaco, el Cauca, Nariño. Nariño, Mm. nos conecta mucho a las similitudes que vimos en nuestros territorios, del contexto donde yo vengo del departamento del Chocó, y conectar con jóvenes de Buenaventura y de los territorios del Pacífico, a mí me llena mucho Es, porque nos motiva y nos inspira en medio de tanto. lo que tú dices también, Colombia tiene esa característica que no tiene ningún otro país en América del Sur, es que tiene las dos costas, costa Caribe, costa Pacífica. Y, y es un contraste, tienen similitudes, pero también tienen profundas diferencias, digamos, en temas de acceso, de desarrollo. Cuando uno ve, digamos, la costa Caribe, tiene grandes ciudades con más infraestructura. Entonces uno habla de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, pero cuando uno ve el tema del Pacífico, que es una costa divina, una biodiversidad impresionante, con una textura cultural enorme, pero claro, el acceso al departamento es más reducido. Total. Entonces, viven unas realidades que son muy distintas. Claro. Y en lo que tú dices, el tema de educación, el tema de acceso, de oportunidades, de empleo, incluso de violencia. Entonces, también Colombia está en deuda con su costa pacífica. Sí, total. Nosotros hemos dicho de que muchas veces ha sido una decisión de nación tener al territorio hacia apartado y de no permitirle como esa vocación de desarrollo, porque el departamento del Chocó a la nación le ha presentado proyectos, ideas que nosotros podamos, digamos, desembocar el desarrollo del territorio, como lo ha sido el tema del puerto de Tribugá, que genera controversia en algunos espacios. Por tema El ambiental y total, demás, claro, exacto. Pero hay algo, Asan, también es que, ¿cómo es posible que la modernidad no pueda convivir con la biodiversidad? claro. En Entonces muchos hablamos países sucede. exacto, hablamos mucho de que tenemos una riqueza natural, pero esa riqueza, ¿a quién le está quedando? ¿Le está quedando a los chocuanos verdaderamente? Hay Entonces eso sectores que genera dicen o sea, llegan a ser tan proteccionistas que dicen no queremos que allá entre nadie, que eso se permanezca como territorio virgen. Y están esas otras vertientes que dicen al contrario, hay que buscar la forma de compaginarlos y de que eso genere un exacto, beneficio a la comunidad y al mismo tiempo se proteja. obvio, con unas consultas previas, en consenso con la comunidad, porque aquí no vamos a entrar a tarbanear a la comunidad porque son los dueños del territorio. Pero no podemos cerrarnos ante la posibilidad de crecer como territorio con proyectos geoestratégicos que nos permitan a nosotros solucionar. Está el tema del proyecto del tren interoceánico, que es la solución para el puerto, para el tema de Panamá. O sea, nosotros hoy por hoy, por decirlo así, el departamento del Chocó tiene el terreno, tiene el lugar por donde puede pasar el proyecto estratégico y es un proyecto que va a beneficiar tanto a la nación, pero principalmente un territorio con históricamente, año tras año, década tras década, ha tenido niveles de desigualdad grandísimos. Enormes. Ahora, volvamos un poco al tema de la comunicación. Podcast. Estamos en un podcast, pero tú haces contenido y te gusta mover contenido y te gusta, digamos, que la gente a través de narrativas pueda entender lo que está ocurriendo en tu territorio. Y eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo empezaste ahí? Nosotros entramos al programa de Dreamers and Maker, no entramos por nuestra bonita cara, no, entramos presentando una apuesta de solución a problemáticas en territorio. Y digamos, en ese deseo de yo poder combinar mi liderazgo con el tema de comunicaciones, nosotros logramos crear un colectivo de comunicaciones llamado Ángulos, que lo que busca es contar y narrar los territorios de manera distinta, que de una u otra manera, que hay un ángulo donde se está contando la violencia y lo fuerte del territorio, pero desde acá hay un ángulo donde está diciendo, el Chocó hoy por hoy no tiene problemas, el Chocó tiene retos. Ese es el cambio de narrativas que nos ayudan a nosotros a decir, como territorio no nos podemos vender como los pobres. Yo entré aquí diciéndote que somos el mejor departamento que tiene Colombia, un departamento geográficamente bendecido, estratégicamente bien ubicado, tiene frontera, es un territorio que tiene una juventud brillante, pero que enfrenta unos retos que debemos que ver cómo los vamos ¿Y solucionando. cómo grabas? ¿Qué Nosotros, nosotros iniciamos con teléfonos.
Es que hoy en día no se Sí, necesita más. total. O sea, es que te lo pregunto por eso. Digamos, la gran transformación digital es que uno hoy en día, un teléfono inteligente es una herramienta con la que puedes hacer de todo. Exacto. Puedes grabar, hacer video, fotografía, podcast, o sea, puedes hacer todo solo con un teléfono. Y esas historias que se cuentan desde el quehacer, desde que inició a hablar el joven, nosotros tenemos un componente en Ángulos que se llama el poder de la joven mujer. Y algo muy interesante en Ángulos es que la mayoría de las personas que componen Ángulos son mujeres. ¿Por qué? Porque se dice que la mujer en el mundo audiovisual casi no, que es un sector para los hombres. Pero lo que queremos es iniciar a desvirtuar eso. Las mujeres tienen la capacidad de ser unas excelentes productoras audiovisuales, no simplemente la imagen bonita de la comunicadora, no. Hay mujeres tras de la cámara, mujeres que están editando, que están en sonido. En Entonces, todo el proceso de total, elaboración en del todo el contenido. engranaje que existe en el mundo audiovisual. Entonces nosotros con equipos que teníamos a la mano, teléfono, iniciamos a visibilizar las fiestas, cómo los jóvenes se están moviendo. Tenemos el tema de que ruede la cámara, que es como contar las historias de los jóvenes que tienen el sueño de convertirse en futbolistas profesionales. Y es como que ruede la pelota, que ruede la cámara. Entonces iniciamos como a contar con el objetivo que tengan un Ah, fichaje a nivel nacional e ¿Y internacional. qué piensas tú de las redes sociales? ¿Cómo las ves? Digamos, una opción de crecer siempre y cuando tengas el cuidado adecuado con ella. Porque nosotros que trabajamos en el mundo de la comunicación sabemos que cuando soltamos algo, muchas veces volverlo a rescatar es complejo y en comunicación eso vuela. Y yo siento que las redes sociales le han permitido a muchos jóvenes poder crear contenido o encontrar su propósito, Bueno, encontrar su tener propósito. voz también. Son una Sí, sí. herramienta, las clasifico como una herramienta de crecimiento para fortalecer el propósito de vida al cual nosotros queremos dedicarnos. Y en la política, porque el que quiere hacer política también claramente necesita comunicar. No, total, Y total, total. Incluso tanto en política como en comunicación de gobierno. Hoy por hoy nosotros, si bien es cierto la comunicación social es la madre, pero hoy por hoy nosotros estamos hablando mucho de comunicación digital. Ha cambiado la manera de comunicar, cómo comunicamos en digital. Y de ahí estamos apostándole al tema de talleres, seminarios, estamos en la vanguardia de aprender y de poder crecer, digamos, con el ritmo que va la comunicación. Entonces creo que en términos políticos, las redes sociales se convierten en un factor determinante, en un juego electoral a interesante. ti te interesa la política. Bastante, al punto de que yo inicié al revés. Yo inicié trabajando en temas de comunicación antes que estudiando, al punto que yo hoy apenas estoy en sexto semestre de comunicación. Y cuando digo apenas estoy, es porque muchas personas me ven como, yo, estás haciendo el doctorado, estás haciendo la especialización por lo bueno del trabajo, a Dios gracias por Y eso. hay muchas personas que les ha pasado que están en el proceso de la carrera de comunicación, pero van tan rápido, avanzan tan rápido y llegan a determinados lugares ya con contenidos, con canales, con producción, que abandonan la carrera porque dicen, hey, yo ya estoy haciendo lo que normalmente en la carrera me Total, iban a enseñar a hacer. total, total. Luego, cuando miran hacia atrás, dicen, uy, yo nunca terminé la carrera porque pues ya estoy haciendo lo que normalmente iba a estudiar, me iban a enseñar. Exacto, y desde ahí respondiendo a tu pregunta, pues la idea es terminar el pregrado en comunicación y de una iniciar maestría en comunicación política y campañas electorales. Entonces ya tenemos como claro el propósito profesional en el cual nos queremos basar y por eso estamos como aprendiendo de todo, aprendiendo de los que ya hicieron gobierno, aprendiendo de los que están gobernando, porque cuando trabajamos temas de comunicación política nos toca que estudiar todos los extremos, nos toca que estudiar, por decirlo así, todos los charcos políticos. Entonces desde ahí estamos como creciendo en ese sentido de poder aprender a comunicar políticamente hablando. Tú decías ahorita abiertamente algo que me parece muy interesante y es, estuviste activamente participando del estallido social. Hoy en día, ¿cómo has visto el resultado de ese proceso? ¿Cómo has visto, digamos, como los jóvenes? Porque gran parte de eso fue un proceso de jóvenes. Y esto es una conversación entre jóvenes. O sea, yo no soy el más joven, pero sí a través de este podcast lo que estamos entrevistando es la voz de muchos jóvenes en todo el territorio. Y en esa medida a mí me interesa ver esa perspectiva de cómo estás sintiendo tú esos cambios transformacionales, los jóvenes se sienten representados, los jóvenes están sintiendo que se están dando cambios para favorecerlos a lo que han buscado. Digamos, yo clasifico el estallido social como necesario. Era necesario que se sintiera en Colombia que a los jóvenes también les importa su país. Es que Colombia es de todos.
y Colombia nos debe que doler a todos, pero a los que más nos debe que doler son a los jóvenes, a los que estamos creciendo y estamos avanzando en nuestro Que han derecho muerto de por la poder. No, violencia, total. que Y en han respeto a sufrido. ello, Claro. el estallido social nos dejó compañeros fuera del escenario de crecimiento juvenil y nosotros no podemos desconocer eso. El estallido social a nosotros nos dejó territorios como el Pacífico, como Cali, territorios que les ha costado echar para adelante, destruidos. Pero en ese ejercicio que muchos lo vieron como pérdidas materiales, nosotros lo vimos como una necesidad para poder avanzar y decir, necesitamos que nos escuchen y lo que nosotros les estamos pidiendo como gobierno es que le puedan cumplir a los jóvenes en sus políticas, en su quehacer juvenil. Y respondiéndote el tema de cómo percibimos los jóvenes actuales, el tema que si se le está cumpliendo a las juventudes, Colombia, nosotros no podemos sentarnos aquí a hablar sin, digamos, desconociendo la historia. Colombia tiene historia y en ese entendido nosotros sabemos que hoy por hoy gobierna un extremo diferente al que ha estado gobernando Colombia en muchos tiempos y tiene su manera de gobernar, tanto como el otro extremo tenía su manera de gobernar y tiene aciertos y desaciertos. Y yo siento que en medio de todo, este gobierno ha tenido aciertos y desaciertos como cualquier gobierno, pero se le valora esfuerzos como el acceso a la educación. Nosotros también valoramos eh, lo que fue el tema de educación superior para el departamento del Chocó con la matrícula cero, una política de gobierno del expresidente Iván Duque, y que muchos jóvenes a mí me lo han dicho, como yo hoy por hoy estoy estudiando gracias a la política de matrícula cero en su momento. Claro, Muchos y terminaron es su que al final carrera. tú lo decías al inicio, eh, si uno de los pilares de ese top 3 que tú decías tiene que ver también con el tema de educación, pues gran parte del compromiso de cualquier gobierno, independientemente del que sea, es dar las oportunidades para que los jóvenes tengan acceso. Total, total. Eso es un... Es que los gobiernos se mueven con planes, políticas y proyectos. Un gobierno no se mueve a punta de discurso, los gobiernos se mueven a punta de planes reales que estén Y en los ejecutar. territorios O sea, y que se puedan ejecutar en territorio, que yo los pueda medir terminando el cuatrenio, que yo los pueda medir terminando un año. Entonces, en ese entendido, yo siento que todos los gobiernos han tenido aciertos y desaciertos y, y ahí estamos, avanzando en medio de todo. Pero siento que los jóvenes se están moviendo en dinámica, no que se las establezca el gobierno, sino en sus propias dinámicas, en cómo nosotros hacemos que nuestro quehacer juvenil siga creciendo sin desconocer que el Estado tiene una responsabilidad con los jóvenes. No, y hay una realidad también muy distinta en varios territorios, como lo mencionábamos antes, que hay jóvenes que dependiendo en qué lugar de Colombia están geográficamente, sus necesidades son unas y en Total, otro lugar son no es lo otras. mismo ser un joven en Bogotá ¿Eh? que ser un joven en el departamento del Chocó. Sin duda, sin duda. Ahora, ¿dónde te ves a futuro? ¿Dónde quieres? Y esto es una pregunta, no te la voy a poner en el largo plazo, porque pues en el largo plazo no lo sabe, pero en el mediano plazo, ¿dónde te ves en el mediano plazo? A mí me interesa mucho el valor público. Ujú. Yo creo en el valor público como oportunidad para acelerar los procesos que nosotros queremos que funcionen. He venido trabajando en algo llamado, hey, nosotros estamos haciendo que las cosas sucedan, desde lo poco que tenemos. Pero también creo muy fuerte en lo que es digamos, el emprendimiento social. El emprendimiento social. Yo espero que en unos próximos meses ustedes vean en algo que he estado trabajando en sociedad durante muchos meses atrás con amigos y que se va a materializar en algo bastante bonito, que es un tema que recoge a mi región, pero que también le apuesta que los jóvenes podemos hacer sector privado de una manera estratégica y de crecimiento. Bueno, eso es una llave muy interesante y es poder captar y creo que a través de esos aceleradores como Dreamers and Makers Fue Dreamers and Maker. es Resumiéndotelo, hoy por hoy yo tengo esa visión del tema de emprendedor social, el tema de crecer de manera estratégica desde el empresariado, desde el hacer empresa, gracias a todo lo que nosotros vivimos en formación con Dreamers and Maker. claro, porque eso te permite, gran parte del proceso de aceleración es ese, es cómo uno logra hacer lo que llaman networking, que es conocer, integrar sector privado, sector público, juntar esas llaves y poder construir sobre eso para ejecutar. Pues este podcast lo estamos grabando y en algún momento tú vas a tener la oportunidad de estar próximamente también en Israel. Estoy seguro que la próxima conversación que tengamos me gustaría mucho
preguntarte cómo fue esa experiencia, cómo la viviste, qué sentiste de ese viaje que van a hacer con la fundación, porque ahí también hay un capítulo muy importante y es mirar esa perspectiva desde afuera, sobre todo cuando uno va a determinados países que tienen una visión muy distinta y una realidad muy distinta a la que tenemos nosotros en Colombia. Pues ha sido un placer conversar contigo, conocerte, que a través de este podcast podamos conocer tu historia, de dónde vienes, qué es lo que te gusta, qué es lo que haces y sobre todo a dónde quieres llegar. Y creo que ese es el objetivo principal de estas conversaciones, es poder contar las historias de estos jóvenes como tú, que están transformando a Colombia en el territorio, que tienen una visión de liderazgo impresionante y que desde sus distintas facetas y roles están haciendo cosas muy lindas por este país. Entonces, gracias de nuevo, George, por este momento y por esta conversación. No, de verdad, gracias a usted, gracias a la Fundación por permitirnos crecer. Y cierro con lo siguiente. Nosotros, esto no se trata de extremos, esto se trata de hacer que las cosas sucedan, crecer desde el lugar que se me permita crecer y crecer sin una etiqueta, digamos, sin una marca, sino desde el amor por la nación que nos vio, digamos, crecer, nacer, y aquí estamos, para seguirle sirviendo al país, seguirle sirviendo a la nación, seguirle sirviendo a los jóvenes de Colombia. Estoy seguro nos volveremos a encontrar para seguir esta conversación. Y a ustedes, recuerden, esto es parte del ejercicio de una conversación muy grande con muchos jóvenes de todo el territorio, de distintos lugares del país, viviendo unas realidades, pero haciendo todos un proceso transformacional con sus comunidades. Y estos episodios los estarán viendo ustedes en la plataforma de podcast de la Fundación IDE, pero también a través de Dreamers and Makers. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio.